En un barrio tranquilo de Bradford, donde los edificios comerciales sin resaltar que se alinean con las calles silenciosas, una fachada discreta ocultó una operación que desafió la imaginación. Detrás de esas paredes aparentemente comunes, docenas de camiones hicieron entregas diarias en tiempos irregulares, bolsas deportivas abarrotadas, cajas de pizza con olores, paquetes no identificados. No había bienes ni armas, había dinero. Montañas del condado, apiladas en volúmenes tan grandes que superaron la capacidad de contar humanos. Los empleados trabajaron en cambios alternativos, sin contacto entre sí, sin preguntas, como engranajes de un mecanismo bien engrasado. Las paredes eran insonorizadas, las cámaras internas no grabaron ninguna imagen. Todo funcionó con la precisión de un ensayo. Lloró sin violencia, pero con un resultado implacable. Millones de libras se lavaron diariamente, infiltrando el sistema financiero a medida que el agua que desaparece en la arena. El más sorprendente, nadie sospechado. Cuando la verdad salió a la luz, las autoridades financieras y legales no solo eran sorpresas, estaban aterrorizadas. No era solo dinero, sino la evidencia de un esquema de lavado tan bien diseñado que entró en la historia como el más sofisticado jamás visto en el Reino Unido. Fowler Oldfield, a primera vista, no llamó la atención. Ubicado en el corazón de Bradford, se parecía más a un pequeño metalúrgico de tradición familiar, aquellos que han sobrevivido décadas sin problemas. Pero dentro de sus instalaciones desgastadas por el clima, se desarrolló un teatro financiero de alta complejidad, protagonizada por personajes que, a primera vista, no coincidían con el mundo del crimen. Gregory Frankl, con su traje impecable y su discurso persuasivo, encarnó al profesional exitoso. Harun Harry Rashid, propietarios de una respetable compañía dorada de oro, habló con la autoridad de aquellos que llevan años de experiencia en el sector. Daniel Rawson, reservado y metódico, fue considerado como un contador modelo, y Arjun Bab, el más joven del grupo, representó a la nueva generación de ambiciosos empresarios. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales, ninguno había sido investigado por la policía. Participaron en asociaciones comerciales, asistieron a eventos del sector y mantuvieron una red impecable de contactos. Cada documento, cada transacción, cada saldo se preparó con la precisión de un manual técnico. Este aura de legitimidad les permitió operar durante años sin levantar sospechas. Si bien la audiencia solo vio trapos de oro brillantes y contratos recién impresionados, la realidad era diferente. Fowler Oldfield no negoció solo metales preciosos, convirtió dinero sucio en oro limpio, con una audacia que bordeaba el genio y una invisibilidad aterradora. Alrededor de 2014, cuando las calles de ciudades como Manchester, Londres y Birmingham se inundaron con dinero de tráfico de drogas, las organizaciones penales se enfrentaron a un dilema antiguo pero cada vez más urgente: ¿cómo convertir esas notas manchadas a activos intocables sin un rastro? La solución no estaba en cuentas bancarias anónimas o paraísos fiscales, sino algo mucho más tradicional y, por lo tanto, eficiente: oro. Sin numerar, sin registro y fácil de fusionar, el metal precioso era el vehículo perfecto para ocultar fortunas ilícitas. Fue entonces cuando Fowler Oldfield, un conocido joyero local, conocida compañía de metales preciosos, con conexiones internacionales y todas las licencias necesarias para operar. Para los delincuentes financieros, ella era la puerta de entrada ideal. El esquema era simple en teoría, pero brillante en la ejecución. El dinero en especie se entregó a la compañía, que compró chatarra de oro, derritió el material, rehizo las barras y las exportó con documentación impecable. Nadie se imagina que esas transacciones de rutina albergaban un mecanismo de lavado sin precedentes, alimentado por la codicia y la capacidad de explorar cada brecha en el sistema. Los camiones que se detuvieron en la puerta del Fowler Oldfield no pasaron desapercibidos por el azar, llegaron al mediodía o al final de la noche, siempre con cargas sospechosas: bolsas deportivas completas, cajas de pizza sin rastros de comida o maletas pesadas. No había nombres en los paquetes ni recibos, pero las entregas siempre fueron recibidas por las mismas manos. Todos los días, más de uno. 7 millones de libras en efectivo estaban a través de esas puertas sin llamar la atención. En menos 2 años, el total excedió la marca de 266 millones de libras, un valor que haría que cualquier banco central se levantara de la silla. Pero allí, el silencio era la regla. El dinero no fue detenido, se transformó. Dentro del taller, las bolsas de polvo doradas eran pesadas, fundidas y formadas en barras o gránulos. La forma cambió, pero el valor permaneció intacto. Los lingotes se exportaron legalmente, especialmente a Dubái, donde se negociaron como activos legítimos.
empleados. Todo el papeleo estaba en orden, facturas detalladas, facturas falsificadas para el último centavo, transacciones bancarias que parecían inocentes. Para dar dinero al dinero, el equipo usó más de 50 cuentas bancarias diferentes, desde agencias locales hasta grandes instituciones internacionales, todas engañadas por la fragmentación y la facturación de las operaciones. Nadie colocó dinero 2 días seguidos, ningún empleado de almacén trabajó en turnos consecutivos, cada factura de compra de oro para proveedores externos se realizó con cuidado, papel de código de papel, sello de la compañía, datos de contacto falsos. Todo parecía real, pero era una ilusión cuidadosamente construida. La operación funcionó como una línea de ensamblaje industrial. Hubo quienes recolectaron el dinero, quienes le dijeron, quienes compraron el oro, que organizó la documentación y un equipo responsable del envío. No necesitaban conocerse, ni siquiera conocerse los nombres de los demás. Era suficiente que cada paso se cumpliera dentro de la cantidad correcta y el orden correcto. Los conductores cambiaron constantemente, los empleados de almacén contratados para la temporada, y nadie tenía más de 3 meses en la misma publicación. Algunas entregas fueron estudiantes en busca de trabajo temporal, otros, personas sin hogar pagadas en efectivo. Nadie hizo preguntas porque nadie sabía lo que llevaban. En algunos casos, las notas fueron camufladas en envases de comida rápida, papeles de regalo o incluso jaulas de animales, todas elegidas por una razón: pasar desapercibido. Incluso cuando las máquinas de conteo de dinero no podían manejar el volumen, el trabajo no se detendría. Un retraso, una factura incorrecta, un envío de tiempo fuera de tiempo podría colapsar todo el esquema. Pero durante casi 2 años, todo corrió como un reloj. No se emitió un informe sospechoso, ningún banquero levantó la bandera roja, no se realizó una auditoría sorpresa, hasta que un detalle aparentemente insignificante, una transferencia de dinero repetida varias veces a la semana a la misma dirección, llamó la atención de los investigadores financieros. Fue la primera señal de que algo andaba mal. Pero cuando las piezas comenzaron a encajar, Fowler Oldfield ya se había convertido en una de las fábricas de oro más grandes en las sombras que el Reino Unido ha visto. A finales de 2016, una compañía de transferencia de valor notó algo extraño. Entre las miles de transacciones que procesó mensualmente, un cliente en particular ha hecho que los analistas sean un paso atrás y se vean más cuidadosamente. Fowler Oldfield, no por comportamientos sospechosos o problemas de pago, sino simplemente por el volumen absurdo de dinero. Se enviaron millones de libras en especie a una sola dirección, con una frecuencia inusual. En lugar de ir a una caja fuerte central o un banco grande, los fondos fueron dirigidos a una pequeña compañía de metales preciosos, nada que se pareciera a los gigantes tradicionales de la industria. Fue el comienzo del desmantelamiento de un imperio construido sobre la apariencia de la normalidad. Las primeras señales de algo mal provienen de los propios clientes mineros. Se remitió un informe confidencial a la policía de West Yorkshire y por lo tanto comenzó una investigación silenciosa que duraría 8 años. No se filtraron detalles a la prensa, pero detrás de escena, los investigadores trabajaron como descifradores de código. Examinaron cada factura, cada orden de compra de oro, cada transacción bancaria e incluso las cintas de CCTV que registraron los camiones que entraban y salían, además de los repartidores que pasaron por la puerta. Se analizaron casi 8.000 horas de grabaciones para enmarcar la tabla. Se han diseccionado más de 50 cuentas bancarias de individuos y empresas. Poco a poco, una gran red financiera comenzó a revelarse, no como una jerarquía criminal tradicional, sino como una estructura de capa, oculta detrás de la legítima fachada de negocios. Se repitió un estándar: facturas de compra de oro emitido por proveedores ficticios, todos con el mismo modelo y lenguaje estandarizado. Los correos electrónicos internos usaban vaga, pero suficientes términos para dirigir cada envío, cada lote de metal. No hubo llamadas grabadas, ni mensajes explícitos. Todo fue camuflado en jerga corporativa. Los documentos fueron aplastados, eliminados datos. Pero la tecnología de recuperación hizo el resto. Una cámara de corredor atrapó a un conductor que regresó para hacer más de 3 entregas en una semana, violando la regla rígida de la organización: nunca repetir las rutas. A partir de ahí, los enlaces comenzaron a conectarse. Uno por uno fueron identificados. ¿Quién manipuló el dinero? ¿Quién compró el oro? ¿Quién manejó las cuentas intermedias? Y sobre todo, ¿quién orquestó todo esto? Fue una investigación financiera sobre la escala de un ataque terrorista, pero sin sangre, solo dinero, dineral. Y todo comenzó con una pregunta aparentemente simple: ¿por qué una pequeña empresa necesitaría cientos de millones de libras en especie en
en menos de 2 años. A diferencia de los carteles tradicionales, con un poderoso jefe que opera en las sombras, la red detrás de Fowler Oldfield funcionó como un mecanismo invisible. No había un centro claro, ni líder único. El poder estaba fragmentado, las funciones divididas para que nadie supiera la imagen completa. Algunos acaban de recoger el dinero. Ofrece quien llegó puntualmente, siguiendo rutas precisas, sin preguntas, sin respuestas. Otros compraron oro de fuentes más pequeñas y luego lo reciclan. Hubo los responsables del papeleo, facturas generadas diariamente, y cada número corresponde a la cantidad de metal que ingresó y se fue. Los mensajeros nunca trabajaron 2 turnos seguidos. Los contadores de dinero cambiaban cada semana. Quien estuvo mucho tiempo en el mismo enlace fue reemplazado. Esta facturación constante hizo que la detección fuera casi imposible. El sistema funcionaba como una máquina viviente, sin cabeza, sin nombre, programado para evitar bancos, escapar de las autoridades fiscales y, sobre todo, escapar de las sospechas. Al dividir las funciones y borrar pistas, crearon una red financiera tan sofisticada que parecía no existir, hasta que la verdad comenzó a surgir de números aparentemente inofensivos. Después de años de investigación confidencial, miles de horas de análisis de datos y vigilancia discreta, el asedio finalmente se cerró. No con disparos, ni con una persecución cinematográfica, sino con una estafa en el sistema: los bancos. En 2021, NatWest, uno de los más grandes del Reino Unido, fue multado con 265 millones al monitorear transacciones sospechosas vinculadas a Fowler Oldfield. Fue la primera vez en la historia británica que un banco comercial fue demandado criminalmente por lavado de dinero. Pero el caso estaba lejos de terminar. No era solo el dinero que la policía quería, era la gente detrás de él. En 2023, un juicio que duró meses comenzó en la Corte de la Corona de Leeds, atrayendo la atención de los medios europeos. Poco a poco se ensamblaron las pruebas: imágenes de CCTV, correos electrónicos encriptados, declaraciones bancarias y testimonios de testigos, reconstruyendo el mecanismo de lavado más sofisticado jamás desenredado. Gregory Frankl, considerado el cerebro financiero, fue sentenciado a 11 años y 8 meses de prisión. Daniel Rawson, responsable de las operaciones internas, recibió 10 años y 10 meses. Harun Rashid, quien facilitó las transacciones de oro limpias, fue sentenciado a 10 años. Y Arjun Baber, el más joven del grupo, involucrado en la coordinación de bienes, tomó 11 años. Las sanciones sirvieron como advertencia para otras instituciones financieras. En la era digital no se hace ninguna transacción. Sin embargo, una figura particular generó controversia: James Stunt, un empresario de lujo y ex-Tyanite de Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Con un equipo de abogados de élite y sereno actitud, Stunt fue acusado de participar en la partida de oro lavado, especialmente a través de su compañía, especializándose en la exportación de metales a Oriente Medio. A diferencia de los otros acusados, se declaró inocente, negó todas las acusaciones y afirmó ser víctima de un malentendido en un entorno empresarial caótico. El debate fue calentado. Algunos lo vieron como una pieza clave en los esquemas de consumo de oro ilícito. Otros argumentaron que la evidencia era circunstancial. Al final el tribunal lo absolvió, citando la falta de intención penal clara y directa. La decisión causó una ola de críticas, tanto en opinión legal como pública. Mismo Culo y M. El caso dejó una marca indeleble en la historia de la justicia financiera británica. No había sangre ni disparos, solo números, facturas y una red criminal que opera con precisión quirúrgica en las sombras. No fue un delito de violencia, pero sus consecuencias sacudieron la sociedad. La confianza en el sistema bancario se ha sacudido. Los reguladores financieros enfrentaron preguntas sin respuesta. La reputación se manchó, vulnerabilidades expuestas, y aquellos que anteriormente se escondieron detrás de la fachada de los empresarios ahora estaban en el banco de los acusados, mientras que sus familias, ajenas a la conspiración, tenían el peso del estigma social. Pero lo que más sorprendió no era la multa de 266 millones, sino la pregunta que se emitió: ¿era solo un caso raro que salió a la luz? ¿Cuántas otras redes todavía operan en silencio sin que nadie sospeche?